Hola Libra, qué placer y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a hacer este especial que se llama Esto nos quiere ocultar esa persona, pero aquí lo vamos a develar, puede ser bueno, puede ser malo. Signo Libra, el solar de mi papá, entonces lo hago con mucho amor siempre esta lectura y les recuerdo que los quiero mucho. Bueno, veamos primero qué tiene el arcángel Metatrón para decirte este día de hoy y te dice, confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que te está diciendo que las cosas que llegan a nuestra vida tienen un propósito, pero también las que se van. Que tienes que tener la certeza de que sea cualquiera de estos dos propósitos que estén o situaciones que estés viviendo en tu vida, siempre tienen un objetivo y es llevarte hacia ese crecimiento y esa evolución espiritual. Solo que a veces te resistes mucho, te dice el arcángel Metatrón. Bueno, y quiero que en este momento escribas en los comentarios, yo fluyo con la vida. Escribe eso, yo fluyo con la vida, porque cuando decretas eso de la parte espiritual y lo escribes y lo haces físico, las cosas comienzan a fluir, a marchar, porque no te resistes al cambio. Bueno, te invito ya mismo a que te suscribas y veas el video completo y de esa manera apoyes nuestro refugio de gatitos y perritos rescatados. Esta lectura es general, si quieres algo privado y personalizado puedes ir a mi primer comentario donde están mis datos de contacto. Te dice, y tiene dos partes esta lectura, mensaje general para todas las áreas de tu vida y luego la respuesta a esta pregunta. La sabiduría te habla en sueños. Mira que te está diciendo que prestes atención especialmente a los sueños que tengas en las 3 noches siguientes a que escuches este video. Antes de dormir, si puedes, si tienes la posibilidad, coloca un poquito de romero debajo de tu almohada o quema esencia de romero en un pebetero o quema romero, ¿sí? Porque siento que viene una señal súper importante que es necesario que tú veas a través de los sueños para que esa imagen que va a ser como un poco más lúcida, muy vívida, te permita tomar una decisión que te lleve a esto, a reinar. No sé por qué les he dicho todo esto, pero siento que ustedes están pidiendo señales sobre algunas decisiones y esta es la manera que el universo les está respondiendo. Entonces, pues a veces toca colaborar un poquito, a ayudarnos para poder tomar esos objetivos en nuestras manos. Te dice no te culpes, rectifica. Mira que a veces no vemos las oportunidades y eso te está diciendo, no estás viendo soluciones y oportunidades en una situación porque sigues culpándote y gastando energía en pensar en el pasado y esto no está bien. Es el momento de que te enfoques en lo que realmente viene para que no caigas en el error de estar en lo pasado. ¿Listo? Bueno. Vamos a pasar en este momento a ver qué iniciales importantes tenemos para la respuesta. Ay, me estaba olvidando. Mensaje del oráculo. De hadas. Mensajillo. Dice, serafines del amor puro y elevado. Eres una persona original con tus sentimientos. Muy leal y con un corazón muy bondadoso diseñado para hacer el bien. Mira que cuando tú actúas de la manera correcta, a veces uno no cosecha las mismas cosas con esa persona, pero sí con alguien más. Ten paciencia. Iniciales importantes en el amor en estos días, la M, la L, la E y la Q. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes para estos días en el amor, signos. Tenemos Acuario y tenemos a Piscis, ¿ok? Acuarios y Piscis puede ser importante, puede ser el ascendente, el lunar o Venus de esta persona especial.
Y quiero que ya mismo digas el nombre completo de esa persona en tu mente. Recuerda que este mensaje aplica tanto si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, si están juntos o separados. Esto tiene para decirte respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa, respecto a lo que quiere y a lo que espera de ti. Y esto de acá del oráculo es lo que nos aconseja para hacer. ¿Ok? Bueno. Veo que algunos están saliendo también con personas que pueden ser de signo Capricornio o Aries. Respecto a sus sentimientos, ¿qué es lo que nos está ocultando? Esa persona realmente necesitaba o necesita tomar una distancia, pero siento que no es como estas distancias que a veces la gente usa como excusas para terminarte y no sabe cómo, que dice como démonos un tiempo y un espacio, como si fueran aeronautas. No, yo siento que los sentimientos de esta persona son fuertes y buenos hacia ti. Sin embargo, pienso que esta persona tiene situaciones en su vida que necesita replantear y organizar para poder estar mejor contigo. Quizá tú le has sentido como un poquito distante, como que raro, rara. Y lógicamente lo primero que siempre se nos viene a la mente es como, ¿será que tiene alguien más? ¿Será que me está engañando? ¿Será que ya no siente lo mismo por mí? Y en este momento yo te digo que no. Especialmente si tu pareja es un hombre, ellos tienden como a hacer esto, ¿no? De ir a su caverna, a encerrarse mientras tienen algo que responder o resolver y luego ya van y regresan contigo. Mira que esta carta del anciano invertido, si tú lo analizas en otros tarots, es el mismo ermitaño. Y esto me habla acerca de este mutismo, de ese silencio que esta persona tiene respecto a sus sentimientos. Veo que es una persona a la cual le está costando muchísimo hablar y por eso es que estamos aquí, básicamente stalkeándole. Porque es una persona que en este momento está totalmente cerrada respecto a hablar acerca de los problemas que tiene en su vida. En ese sentido, yo te recomiendo que más bien pues no le presiones, que esperes realmente cuál es el momento en que quiera hablar, en que quiera abrirse y verás que las cosas pues van a comenzar a fluir de una mejor manera, sin presiones. Mira que yo aquí tengo buenas noticias para ti y en los pensamientos de esta persona está la conquista, la esperanza, el deseo hacia ti. Pero el maestro también me dice que sus pensamientos son de hacer las cosas bien, ¿sí? De comprometerse realmente. El maestro nos habla acerca de esto, ¿no? De querer hacer las cosas bien, de incluso querer buscar un guía o un apoyo espiritual para que todo lo que esta persona quiere contigo se haga realidad. Esta persona a ti te ve como esta reina de bastos, independiente de que seas hombre o mujer, te ve como una persona empoderada, te ve como una persona que tiene las riendas de su vida, que de hecho le ha dado un poco más de norte y de dirección a la suya, y que esa es una de las cosas que le hace atractiva de estar contigo. Esta persona quiere que realmente no haya ningún tipo de desconfianza entre ustedes dos y que aunque sea a largo plazo haya un éxito entre ustedes, aunque haya en este momento quizás situaciones que les impiden estar bien, a largo plazo espera realmente esto. ¿Qué espera esta persona acerca de ti y no te lo dice? El emperador invertido me dice que es alguien que espera un poco más de autocontrol. No sé por qué te lo estoy diciendo, no sé si es que quizá debido a esta desconfianza has tenido como actitudes un poco, ¿cómo diré yo? Impulsivas, sí, a veces que nos da por mandar estos mensajes larguísimos de la nada y escribimos a la velocidad de la luz. Dice hay que controlar un poquito la impulsividad y espera que tú le desees con tanta nostalgia y que pienses tanto
en él o en ella, como esa persona está pensando en ti. ¿Qué te aconseja el tarot o el oráculo en este momento de luces y sombras? El ángel de los muertos te dice: estás viviendo unas transiciones reales. Mira que te están diciendo que tanto esa relación como tú están en una etapa de cambio que era necesaria, y el ángel violeta te dice amanecer. O sea, va a haber un nuevo comienzo para esta relación, solo ten calma y ten paciencia. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente para que complementes esta lectura, porque si no siempre va a quedar a medias si solo ves un video. Entonces ve a tu ascendente, o si no sabes cuál es tu ascendente, quiero que ya mismo vayas al último video de Tauro o al que encuentres, y allí vas a encontrar un complemento. Toma de ambas lecturas lo que resuene y eso será muy cercano a una lectura personalizada para ti. Te quiero mucho, te llevo en mi corazón. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram y en YouTube para poder estar en mis en vivo donde interactúo con ustedes. Gracias porque al vernos apoyaron a nuestros gatitos y perritos del refugio. Los llevo en mi corazón.